Buenas noches, bienvenidos a un nuevo bioprograma de teorías y conspiraciones. Quiero ser muy sincero respecto al bioprograma que voy a presentar esta noche. Muchas personas me sugirieron que hiciera una investigación al respecto, incluso me enviaron algunos información, otra yo lo tuve investigando porque fue mucha la insistencia de varios de ellos que empecé a hacer una investigación. Yo al principio me mostré escéptico y con razón, muchos de ustedes también lo estarán y me lo cuestionarán. De hecho les pido que participen, den su propia opinión. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible respecto a este tema y voy a poner los hechos sobre la mesa y las especulaciones y ustedes tomen sus propias conclusiones. Y básicamente este tema que nos trae ahora, pues bueno, es la posibilidad o la idea de que México haya tenido o tenga armas nucleares. En la actualidad sí les puedo asegurar que no tiene armas nucleares y no hay ningún programa actual para desarrollarlas. Más, sí es importante que les comente que sí tenemos la capacidad de enriquecer uranio o fines bélicos. Lo puede hacer la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Ellos están trabajando actualmente en un proyecto que inicia en el año 2006 y esto es un proyecto para la utilización de energía nuclear con fines pacíficos. México tiene un reactor nuclear en Veracruz, que es el reactor de Laguna Verde, que si bien ya es un reactor muy viejo, se estaría pensando en su reemplazo o incluso la colocación de un par de reactores más en el país en los próximos años, reactores nucleares, los cuales servirán para la generación básicamente de energía eléctrica. Por otro lado, volviendo a nuestro tema, todo comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial con un grupo de mexico-alemanes. Esta es una historia verídica de la cual se conoce muy poco por la misma naturaleza de la misma, y estos mexicanos de origen alemán eran empleados como espías por el gobierno de los Estados Unidos en pleno Berlín. Ellos se encargaron, o de su misión era obtener la mayor información posible sobre los proyectos balísticos o de misiles que estaría desarrollando el gobierno de Adolfo Hitler. La realidad de las cosas es de que encontraron una gran información, la cual llevaron a Estados Unidos, y junto con la experiencia que les brindó Von Braun, los Estados Unidos pudieron desarrollar su industria de cohetes o su industria aeroespacial. Algunos de estos espías de origen mexicanos, al fin, regresaron a México y transmitieron ese conocimiento a científicos de la UNAM y del Politécnico Nacional. Y se creó entonces, a finales de los años 60, la Comisión Nacional del Espacio Exterior, digamos la NASA mexicana, la cual tuvo el triunfo de colocar un par de cohetes en órbita. México es el tercer país en el mundo en hacerlo, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y por qué se paró la investigación espacial? Bueno, no se sabe cierta si fue por presiones de Estados Unidos, si fue por falta de presupuesto, si el presidente Echeverría ya no le interesó, no lo sabemos. La realidad es que se lograron grandes avances en la industria aeronáutica. Muchos de estos ingenieros terminaron trabajando en la NASA, dándole a esta compañía o a esta agencia los grandes éxitos que tuvo en los años 70 y 80. Por otro lado, es importante comentar que en esos tiempos, a finales de los años 60, existamos en plena Guerra Fría. Existía la amenaza de la URSS de lanzar ataques nucleares contra todos los países que ellos consideraran aliados de los Estados Unidos. Y si bien México nunca quiso involucrarse directamente en la Guerra Fría, era de los primeros de la lista de la Unión Soviética. Es por eso que el presidente Díaz Ordaz, esto sí es un hecho verídico, lanzó una iniciativa en secreto, porque se acaba de firmar el Tratado de Tlatelolco, cual prohibía el desarrollo de armas nucleares en América Latina, esto a raíz de los misiles que empezaba a poner la Unión Soviética en Cuba. Un programa para desarrollar armas nucleares en México para defensa. Se dice que se habrían desarrollado entre 6 a 8 cabezas nucleares, que realmente no eran cabezas nucleares, eran bombas nucleares un poco más grandes que las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, pero armas nucleares al fin, y que habrían estado ocultas en el desierto de Sonora. México es un país rico en uranio, en varios estados hay una gran cantidad de uranio, el cual fue accedido por científicos mexicanos
y empezaron a trabajar en estas armas nucleares apoyados por el gobierno de Israel. Esto es parte de la especulación. Por otro lado, se sabe que la CIA y los Estados Unidos descubrieron estas actividades y hicieron presión sobre el gobierno mexicano para que desistiera en su programa militar nuclear. Pero ocurre un hecho, este es un hecho verídico, el cual allá no estoy muy seguro si fue en 1968 o 1969, creo que fue en el 69, hubo algo que se le conoce como el incidente Vela. Vela era un satélite de los Estados Unidos diseñado para detectar destellos nucleares en todo el mundo. Detectó un destello nuclear de un arma nuclear pequeña en una isla muy al sur, muy cerca de la Antártida, sin saber quién habría hecho la detonación. No había sido Francia, no había sido la India, no había sido China. Se pensó que había sido Sudáfrica, que precisamente también con el apoyo de Israel estaba desarrollando armas nucleares, pero no fueron ellos. Los Estados Unidos sabían que no habían sido ellos, ni había sido la Unión Soviética. Otros satélites y sistemas de monitoreo nuclear detectaron también estos destellos, y nadie supo exactamente por qué habían sido. Pues bien, lo que sí es un hecho es que a los pocos días fue visto un buque de la Armada de México navegando por esas latitudes, lo cual hace pensar que el incidente Vela fue un arma nuclear explotada por México cerca de la Antártida. Por cierto, en un lugar muy cercano donde se realizó la operación High Jump, de la cual les hablaré en otro videoprograma, que es la supuesta base nazi que existía en la Antártida. Si bien eso es una de las partes de la historia, la otra parte, que también empezamos por sus hechos verídicos, si bien se ha dado una expansión militar en México en los últimos años, por las razones que ya todos conocemos, no ha sido la mayor en la historia del ejército y la fuerza aérea mexicana. Esto se da principalmente a finales de los años 60 y a principios de los 80, precisamente por cuestiones de la Guerra Fría. Y se habla también que durante principios de los años 80, el presidente López Portillo habría estado desarrollando o viendo la manera de enriquecer uranio para desarrollar algún tipo de arma nuclear, pero las condiciones económicas y sociales del país detuvieron el proyecto. Otra cosa que es verdad y que es lo que ya nos pone mucho a pensar, es de que los Estados Unidos estuvieron haciendo mucha presión sobre el gobierno de Felipe Calderón para que les entregara uranio que se hubiera utilizado desde 1985 para el desarrollo de armas nucleares. Hubo un hecho en el 85, 84, 85, el cual también ya me pone a pensar en la veracidad de estos hechos. Resulta ser que se detectó que hubo una gran cantidad de material radiactivo que se perdió en el país y que mucho de ese se utilizó para material de construcción. No se sabe dónde quedó el material. Se piensa que miles de colonias del Infonavit o incluso de otro tipo de fraccionamientos habían sido creados con este material, y eso sería la causa de que México haya crecido mucho su tasa de cáncer en los años 80, a finales de los 80 y los 90. Ese material radiactivo se presume habrían sido los desechos del intento que se hizo en el gobierno de López Portillo por desarrollar armas nucleares. Y bien, pues el gobierno de Estados Unidos ya en el año 2010 ha estado presionando a México para que le entregue el uranio que ya tiene enriquecido para desarrollarlo en otra tecnología que no sea la militar. El gobierno de Felipe Calderón se negó a entregar el uranio. Estamos hablando que serían alrededor, se especula que serían alrededor de unas 60, 80 toneladas de uranio, suficientes para volar al mundo varias veces. Y el gobierno de Calderón no las quiso entregar. Aparentemente se han acercado también a Enrique Peña para pedirle que les entregue el uranio, pero no ha habido alguna respuesta al respecto. Por el otro lado, como les dije hace unos instantes, no ha sido la mayor expansión militar que ha habido en los últimos años, pese a que Enrique Peña acaba de hacer la petición de compra de 18 helicópteros Black Hawk y de alrededor de 3.500 vehículos artillados, y esto viene en la página de militarytechnology.com, en algunas páginas de
cuestiones militares muy serias de los Estados Unidos, en los cuales México estaría comprando este armamento, aparentemente sería para la Gendarmería Nacional, pero no lo sabemos. Pero de eso a que esté desarrollando armas nucleares en este momento, no hay armas nucleares en México, salvo que hubiera algunas en Sonora, como se menciona, pero yo no lo creo. Yo lo que sí creo es que sí se hizo el intento de desarrollar algún arma nuclear. Tal vez se construyó algún artilugio que fue lo que explotaron en la Antártida, que pues si bien lo que se detectó como destello nuclear tal vez no haya tenido la magnitud de un arma nuclear completa, y pues no creo que se hayan destinado muchos recursos a eso. Yo creo que el mismo gobierno mexicano se frenó en la tentación de hacerlo, aunque sí estuvo a punto de, si ella ha de haber realizado alguno que otro experimento. Mi idea personal es que decidieron no pasar esa línea entre el desarrollo militar nuclear y el desarrollo nuclear con fines pacíficos. Yo soy Poncho, te invito a que participes con tu opinión al respecto sobre este videoprograma. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que lo compartas con tus amigos, suscríbete a nuestro canal, agréganos en Twitter, en Facebook, en nuestras redes sociales, agréganos a tus círculos de Google+. Si tienes alguna duda o comentario, colócalo en la cajita de abajo. Y no me queda más que decirles que abran su mente. Y aquí nos vemos en el próximo videoprograma. Muchas gracias. Les puedo asegurar que no tiene armas nucleares y no hay ningún programa actual para desarrollarlas. Más, sí es importante que les comente que sí tenemos la capacidad de enriquecer uranio con fines bélicos. Lo puede hacer la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Ellos están trabajando actualmente en un proyecto que inicia en el año 2006, y esto es un proyecto para la utilización de energía. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo videoprograma de Teorías y Conspiraciones. Quiero ser muy sincero respecto al videoprograma que voy a presentar esta noche. Muchas personas me sugirieron que hiciera una investigación al respecto, incluso me enviaron algunos información. Otra yo lo tuve investigando porque fue mucha la insistencia de varios de ellos que empecé a hacer una investigación. Yo al principio me mostré escéptico y con razón. Muchos de ustedes también lo estarán y me lo cuestionarán. De hecho, les pido que participen, den su propia opinión. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible respecto a este tema y voy a poner los hechos sobre la mesa y las especulaciones, y ustedes tomen sus propias conclusiones. Y básicamente este tema que nos trae ahora, pues bueno, es la posibilidad o la idea de que México haya tenido o tenga armas nucleares. En la actualidad sí